Bueno, pues que ahí me ha salido un mensaje, entendido. Bueno, pues nada, gracias por esta invitación y voy a comentar un poco sobre este yacimiento. La verdad, para mí y creo que para muchos geólogos que nos hemos acercado a él, pues maravilloso, ¿no? Eh, Quiero que veáis que voy a utilizar como anagramas pues al Laboratorio de Estudios Cristalográficos, donde he desarrollado pues la investigación profunda que hemos hecho de este yacimiento, encabezado por el investigador Juan Manuel García Ruiz, y por ello quiero que y mis compañeros en esta investigación pues que estén presentes, aunque no lo hagan de palabra como me habéis dado la ocasión de hacerlo a mí, ¿no? Junto a ese anagrama pues estará el de nuestra sociedad, evidentemente. Bueno, pues el propósito de esta charla es decir que la mina de Pulpí, la mina rica de Pulpí, pues es mucho más que la Gran Geoda que le ha dado fama mundial, ¿no? Sin duda, la Gran Geoda es la que y la buena trabajo de divulgación que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Pulpí han dado fama a la mina, pero la mina es mucho más allá, ¿no? Para nosotros, desde que yo empecé a ir por allí, pues aquello es, hay muchas cosas interesantes, ¿no? O sea, en muy pocas minas podemos ver pliegues tan espectaculares como ese en un frente, o estructura de cizalla como la que vemos a la derecha. O sea, hay estructuras, estamos en una zona orogénica importante que es la de las Béticas y nos muestra una colección de estructuras como en pocos sitios, ¿no? En cuanto a la metalogenia, pues es un yacimiento muy peculiar porque vemos varios episodios de mineralización superpuestos. Podemos casi comentar que es como un resumen de buena parte de la metalogenia de la cordillera bética, ¿no? Por otro lado, pues la mineralogía que hay es muy espectacular, desde las texturas, como esa estructura rítmica que vemos característica de los yacimientos de reemplazamiento en carbonatos, o esta otra típica de estructuras en fallas, con crecimiento en escarapelas de sulfuros y además rodeado de carbonatos. Y bueno, cómo no, pues maravillosos ejemplares de mineralogía que han aparecido, muchos de ellos dignos de verdaderos museos, ¿no? Bueno, un poco comentar cómo comencé a relacionarme con la mina rica, pues yo creo que sería hacia 1966, no puedo precisar muy bien la fecha, cuando me llevaron por primera vez mis compañeros del Grupo Mineralogista de Madrid, pues Gonzalo García y José Manuel Cuesta. Íbamos también acompañados de otro buen amigo de Almería, Ángel Romero, y bueno, yo desde el primer momento que vi la mina rica alucinaba en colores con las estructuras geológicas que veía, además de la mineralización, ejemplares fantásticos, bueno, y tuve la suerte pues de 1999 estar cuando se descubrió la Gran Geoda. Y esa foto que podéis ver ahí a la derecha, pues yo creo que es la primera foto que se hizo de la Gran Geoda, que la hice yo, porque tiene la casualidad que ese día el único que llevaba la cámara de fotos, pues era yo, ¿no? No por otra razón. Ahí está mi compañero y amigo José Manuel Cuesta, en el momento que había retirado unas placas que tapaban casi lo que era ese primer asomo de la geoda que vio Efrén Cuesta por primera vez. Bueno, una vez que se abrió un poquito el hueco, ahí está mi otro compañero que os decía, a Gonzalo García, pues que le aupamos, se metió para adentro y vio que el hueco no solamente era eso, sino que hacia la izquierda continuaba. Lo que pasa es que no se podía continuar porque había varios cristales cruzados que impedían el poder entrar a lo que luego era la gran geoda, lo que era la parte grande de la geoda. Y eso se hizo por primera vez el 1 de enero del 2000. Eh, Hasta ahora he mencionado así nombres concretos y tal, y fechas, porque ha habido mucha gente, por desgracia, que se ha apuntado los tantos de que han sido ellos que la han descubierto, que tal, bueno, que quede claro quiénes fueron. El primero que la abrió fue Efrén Cuesta, el primero que abrió ese primer hueco fue José Manuel Cuesta, y los primeros que entraron dentro fue la familia Cuesta, él y sus dos hijos. Bueno, con todo, la verdad es que un problema
bueno, algo que nos ocurrió a nosotros es que no supimos ver la importancia que tenía aquella geoda que habíamos encontrado y rápido se corrió la voz. Evidentemente llegaron por ahí grupos de científicos que nos apartaron de malas maneras de aquella investigación que nosotros habíamos iniciado y rápido y corriendo, pues en Bocamina publicamos un artículo con la geología y las cosas que nosotros habíamos visto hasta ese momento que nos apartaron de allí. Estoy hablando del año 2000, a mediados del año 2000. Fijaros que nosotros titulamos ese artículo Pilar de Jarabia, que es la aldea donde está la mina, maravillas en la mina rica. ¿Por qué? Porque para nosotros realmente la geoda era otra maravilla más de la mina rica. No era solo la mina rica, no era solo la geoda, sino era mucho más. Había muchas más cosas muy interesantes y de verdad muy llamativas y que podemos considerar que son maravillas de varios aspectos de la geología. Bueno, pues con todo ello sería hacia 2011, yo calculo, cuando mi amiga Ángeles Canals de la Universidad de Barcelona me puso en contacto con Juan Manuel García Ruiz, como os digo, el investigador principal del Laboratorio de Estudios Cristalográficos de Granada, para que colaborase con ellos en la investigación que habían iniciado sobre la geoda, ya que ellos ya habían estado trabajando en otras megageodas de yeso que había repartidas por el mundo, concretamente en Naica, el Teniente en Chile, y bueno, y otras que aunque no tienen estos cristales, pero sí elementos cristalográficos enormes en la provincia de Cuenca, que los romanos de su día explotaron para sacar placas de yeso selenítico como para ventanas, como si fueran cristales, ¿no? Que para los romanos tenía mucho valor el poder conseguir estos grandes cristales y hacer esas placas. Bueno, yo evidentemente encantado, desde que nos apartaron de allí un poco como apestados hasta ahora poder volver allí, pues os podéis imaginar que para mí fue todo un honor y una alegría. Con todo ello, pues hicimos mucha labor de investigación que culminó pues en el 2019. Ahí estamos en la entrada ya arreglada de lo que es la mina, lo que se ha hecho visitable con parte del equipo que gestiona la geoda y la mina del Ayuntamiento de Pulpí. Y tres, concretamente la chica que veis es Ángeles Canals, como os digo, y el que está a su izquierda pues es Juan Manuel García Ruiz, el investigador. Bueno, nuestras investigaciones pues, nos llevaron a un primer artículo que publicamos en Geology en diciembre de 2019, un poco donde contábamos cómo se habría formado la geoda en base a todos los datos físico-químicos que habíamos podido recopilar y conseguir. Y luego en el 2020 publicamos en el Boletín Geológico y Minero toda la parte que sería de geología y en la que sobre todo os voy a comentar, ya que en ese artículo de Geology, por las exigencias de la revista, pues de geología casi no pudimos contar nada, ¿no? Pero evidentemente es un todo, ¿no? Para poder entender bien cómo se ha formado la geoda, pues tenemos que conocer bien y entender bien cómo es la geología del yacimiento. Bueno, este artículo parece ser que gustó muchísimo y nos lo premiaron con el premio Manuel Fernández de Castro al mejor artículo publicado en el Boletín Geológico y Minero en el año 2020. Bueno, dicho esta parte de introducción, voy a comentar un poco, a situar dónde está la mina rica, ¿no? La mina rica, desde el punto de vista geográfico, pues está en el noreste de la provincia de Almería, muy cerquita del límite con Murcia, en el municipio de Pulpí y muy cerca de la aldea del Pilar de Jarabía, que vemos aquí, que es como un barrio del municipio, y a los pies de lo que es la Sierra del Aguilón, que es una cumbre, bueno, la habéis podido ver en la imagen de portada, ¿no? Que sobresale mucho sobre el relieve. Estamos al lado del mar, hay que decir, fijaros aquí donde estamos, pues estamos al ladito del mar. Y tiene más de 400 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que hace una especie de murallón bastante impresionante y da un aspecto paisajístico, la verdad, también muy llamativo. La mina está a los pies de esta sierra, a una cota aproximadamente de 100 metros sobre el nivel del mar. Bueno, desde el punto de vista geológico, pues nos encontramos en la zona interna de las Béticas, de la cordillera Bética, una zona caracterizada por la superposición de mantos de cabalgamiento.
y de geología bastante compleja. Dentro de esta zona interna, que es todo esto que vemos por aquí, que es todo el macizo de Sierra Nevada, las Alpujarras, etcétera, el Maláguida hacia la parte de Málaga, tenemos una estructura muy curiosa que está aquí, que vemos que parece que corta a esta estructura principal del núcleo de la cordillera bética, que es lo que llamamos el arco de Águilas. Lo llamamos arco porque hace esta especie de arco, la estructura general geológica, y de ahí viene ese nombre del arco de Águilas. Bueno, dentro del arco de Águilas, como digo, es una estructura bastante compleja y afloran rocas paleozoicas de edades entre 540 a 250 millones de años, que son unas rocas muy monótonas, vamos a decir, son filitas, micaesquistos, con algunas pasadas de cuarcitas, y sobre ella una serie carbonatada del Triásico, que está aquí, que tiene unos 240 a 220 millones de años, con unos niveles de carbonatos que resaltan, entre ellos son los que forman pues, la Sierra del Aguilón, que son estos de aquí. Bueno, como podéis ver, hay muchas redes de fallas, muy importante, con este rumbo norte-sur, que son precisamente una manifestación de lo que es el arco de Águilas en esta zona, ese giro que hemos visto antes. Bueno, esta zona, las Béticas, una vez que se emplazaron estos mantos de cabalgamiento, a final del Mioceno hubo una tectónica caracterizada por un cizallamiento. Cizallamiento es someter todas estas rocas pues, a un par de fuerzas con componente contraria, ¿no? Esto fue debido a un acortamiento con este rumbo aproximadamente oeste-noroeste, este-sureste, que desarrolló pues, todas estas grandes estructuras con este sentido, que son de movimiento a izquierdas, lo que llamamos levógiro o sinestral, se mueven a izquierdas, con otras conjugadas que se mueven a derechas, ¿no? Entre ellas pues tenemos aquí lo que es lo que vamos a llamar la banda de cizalla de las Béticas orientales, que es precisamente la que causa lo que es este giro del arco de Águilas. Esto tuvo lugar en el Serravalense. Estábamos hablando hace unos entre 14,5 y 11 millones de años. La mina rica pues la tenemos aquí precisamente pegado a lo que es a la banda de cizalla esta. Bueno, en el siguiente periodo, entre 11 y 6,5 millones de años, en el Tortoniense, el campo de esfuerzos gira ligeramente a posiciones más norteadas, aproximadamente noroeste-sureste, con lo cual muchas de las fallas que se nos han formado antes en el Serravalense, ahora en vez de jugar con componente de desgarre de cizalla, juegan con componente normal, porque es la posición contraria, que es la extensional, ¿no? Se abre en ese sentido. Precisamente la que controla muchas de estas fallas son las que controlan las cuencas estas que vienen en el siguiente periodo, en el Mesiniense, donde el campo de esfuerzo sigue rotando a posiciones más norteadas, más norte-sur. En esta posición, todas estas fallas, realmente, como vemos, todas son las formadas en el Serravalense, ¿no? Pero luego tienen reactivaciones, rejuegos, se mueven de forma diferente a como se han formado, y son las que estructuran toda la zona de las Béticas, y vamos en concreto a la zona del Arco de Águilas, donde tenemos unas importantes fallas movidas en el Mesiniense, con este rumbo que es la de Palomares y la de Terreros. En este contexto es justamente donde tenemos a la mina rica dentro de ello. Es importante conocer esta evolución estructural porque esto lo vamos a ver en la mina. Especialmente cuando uno hace estos estudios de geología estructural, es importante saber que esto es una dimensión fractal. O sea, quiere decirse que lo que estamos viendo a la gran escala, a la escala de toda la cordillera, la vamos a ver también a la escala pequeña de un simple afloramiento o lo que es la mina. Entonces, todo esto lo vamos a ver dentro de la mina y precisamente vamos a poder relacionar las mineralizaciones con estos movimientos. Bueno, lo que nos encontramos en el entorno de la mina rica, pues es precisamente una banda de cizalla de movimiento a izquierdas, sinestral, que afecta a una serie de lentejones de carbonatos, que son estos rosas, y aquí es donde está el yacimiento. Esta es, previamente, como podemos ver, comparando con lo que os he contado, pues una banda de cizalla a izquierdas formada en el Serravalense, ¿no? Y luego hay estas fallas que pertenecen precisamente al sistema de la Gran Falla de Terreros, que se han movido en el Mesiniense, con un sentido al revés,
perdón, estaba diciendo esto es destral, pero no, esto es a derechas, se mueve a derechas y esto es a izquierdas. Lo he dicho antes al revés, perdonadme. Un poco atontado con los pólenes. Bueno, esto lo vemos en el propio paisaje. Fijaros, esto es una imagen hecha aproximadamente de esta posición hacia abajo. Aquí estamos viendo los lentejones de rocas carbonatadas metidos dentro de esta banda de cizalla, con movimiento destral a derechas. Estamos viendo hacia el sur. Por eso vemos esta componente así. Y previamente lo que aísla estos lentejones pues son estas otras fallas formadas en el mesiniense, que están desplazando pues, el bloque de la derecha hacia abajo, hacia el sur, lo típico del arco de Águilas. Fijaros, las explotaciones, donde están dentro exactamente de lo que es esta banda de cizalla, este corredor de cizallamiento. Bueno, desde el punto de vista metalogénico, sabemos que el sureste peninsular pues, ha sido una zona famosa por los yacimientos que se han explotado. Desde los famosos de la Sierra de Cartagena, La Unión, los de Mazarrón, aquí tenemos también los de Sierra Almagrera, todos estos caracterizados por minerales de plomo, zinc y plata, pero hay otros muchos de hierro, como el de Serón, el de Herrerías, los de Sierra en Medio, bueno, y aquí cerca, un poco más a la izquierda, fuera de lo que es la imagen, están los de Alquife, actualmente puestos de nuevo en explotación, ¿no? Bueno, hay además de esto muchas más manifestaciones de cobre, de estroncio, una de mercurio, bario y el oro de Rodalquilar, que tenemos aquí en el Cabo de Gata, ¿no? Una peculiaridad del Arco de Águilas, además, es que hay vulcanismo, un vulcanismo terciario, que está pues, claramente relacionado no solo espacial, sino genéticamente pues, con esta zona de falla tan curiosa que forma el Arco de Águilas, ¿no? Y precisamente los estudios que hay a nivel regional pues, muestran claramente relaciones estrechas genéticas entre lo que es la actividad volcánica y lo que es la formación de los yacimientos. Bueno, lo que es curioso en la mina rica, como veis la tenemos aquí, pues es que de todo esto que he dicho, pues en ella vemos que hay buena parte de las mineralizaciones que encontramos. Fijaros, si comparamos con el resto, muy pocas, digamos, no están presentes en la mina rica. O sea, la mina rica es casi un compendio es como si tuviéramos un ejemplo de todas ellas, quitando el oro que nos falta, ¿no? Y un poco el flúor que tenemos en la Sierra de Gádor, pues las demás están prácticamente presentes todas en la mina rica, lo cual pues es un aliciente además muy interesante porque nos permite establecer claras relaciones entre cada uno de estos procesos mineralizadores que han ocurrido en la región. Bueno, dicho esto de situación, ya la tenemos ubicado en el contexto geológico y metalogénico y minero también, pues vamos a ver unos pequeños apuntes históricos de la mina rica que evidentemente pues, están unidos a lo que ha sido la minería en el sureste de la península. En el sureste peninsular marcó un hito sin duda alguna la localización de los yacimientos de Sierra Almagrera, que originó un gran boom exploratorio en toda la zona, en todo lo que era el sureste. Eso ocurrió a mediados del siglo XIX y no tardaría en localizarse en la zona de la mina rica, pues ponerse concesiones para la explotación de minerales que en aquel caso veían que podían ser de hierro y de plomo argentífero. La primera noticia que hay sobre el descubrimiento de minerales en la zona, en la mina rica, es en 1874, cuando se anuncia la localización de una gran masa de plomo argentífero en una de las concesiones que se habían establecido sobre el yacimiento, que se llamaba Quintal Pensara. Bueno, entre 1890 y 1922 se explota con intensidad para mineral de hierro, que ha sido sin duda la época de mayor actividad minera de explotación del yacimiento. Quedó casi en el olvido, seguramente algo de actividad debió haber, pero a nivel muy, muy pequeño y artesanal, y a mediados del siglo XX se vuelve a mostrar interés por la zona, y en 1961 don Francisco Peñalver Sánchez arrienda las concesiones a sus titulares. Seguramente este hombre actuó de testaferro para una compañía de la Unión que se llamaba Pluriminería,
y que en 1962 se inició la explotación de la mina, ahora sobre todo pensando en aprovechar el sulfuro de plomo y plata que había. Estuvo en explotación hasta 1970. El siguiente hito pues, fue el 7 de diciembre de 1999, cuando Efrén Cuesta descubre la Gran Geoda, y el 1 de enero del 2000 es cuando entra por primera vez en ella la familia Cuesta. Y el otro hito que yo considero importante en la historia de la mina pues es el 5 de agosto del 2019, cuando se inicia la explotación turística de la mina, gestionada por el Ayuntamiento de Pulpí. Bueno, de toda esta historia, pues hemos encontrado, la verdad, bastante poca documentación, esas notas sobre la minería a mediados del 19, principio del 20, pues eran sobre todo de la revista minera, alguna noticia y tal, y solamente informes y tal, algo hemos encontrado de la última época de explotación, de la que hemos dicho de 1962 a 1970, por pluriminería, y concretamente este plano, que es el único plano que hemos podido localizar del yacimiento. Bueno, en él por lo menos nos situaba ya, tenemos aquí el socavón principal de entrada, que luego vamos a ver bien, y toda la estructura de la mina, está la concesión Quintal Pensara, precisamente en esta fue donde se encontró por primera vez mineral de plomo argentífero, y luego vemos que está la otra concesión, que es Por Si Acaso. Estas son las dos principales concesiones que cubren el yacimiento, aunque la bocamina pues, está en la que es la de Masía a Por Si Acaso. Bueno, aquí tenemos representación en planta de lo que es esta zona, no son labores que hay en esto, y también encontramos una sección longitudinal que nos hacía un poco de idea y nos presentaba bien los niveles de la mina y demás. Bueno, conociendo un poco todo esto, hemos hecho como la evolución de cómo se ha trabajado en el yacimiento, y podemos decir que entre 1874 y 1890 pues habría sobre todo una minería subterránea que se desarrollaría a raíz del Pozo Maestro, que se conserva perfectamente, que es este de aquí, en la zona de Quintal Pensara. Es en esta época cuando se construye el pozo. Entre 1890 y 1992, cuando es la explotación de hierro, se explota inicialmente a cielo abierto los afloramientos, porque van a los minerales oxidados de hierro, pero pronto ven que esos minerales óxidos son realmente carbonatos de hierro y se pasa a minería subterránea, seguramente se profundiza el pozo maestro, y también se construyen unos hornos de calcinación para poder tostar el mineral carbonatado, ya que ese mineral carbonatado normalmente no lo admiten las plantas siderúrgicas, tiene que ser en forma de óxido. Ya sabemos que al calcinar un carbonato pues se desprende CO2 y queda el óxido, en este caso pues el óxido de hierro, ¿no? Seguramente con la profundización del pozo maestro comienzan a aparecer las aguas subterráneas, seguramente a niveles profundos, porque aquí en el esquema que pudimos ver el agua lo sitúan a 82 metros, nosotros no llegamos a medir a qué profundidad está, pero no debe ser mucho más abajo lo que está actualmente, debe ser hacia 90 metros o por ahí. Bueno, con la entrada de agua, evidentemente, en aquellos momentos es un problema serio, y viendo que hay también afloramientos hacia la parte occidental, pues se trasladan y comienza la explotación en Por Si Acaso. Bueno, entre 1922 y 1950 debe haber un laboreo, como he dicho, muy esporádico y seguramente por lo que se denominan en la región los sacageneristas, ¿no? Que son pues, mineros que van rebañando y aprovechando macizos que han quedado sin explotar de anteriores periodos de trabajos. En 1962 y 1960, cuando trabaja Pluriminería, pues el objetivo principal es los sulfuros de plomo y plata, y los trabajos se centran en Por Si Acaso. Para su explotación, como ahí se había hecho ya una primera y segunda planta en la época del hierro, hacen un contrapozo, que es el contrapozo Carrascos, que es el que vemos en la imagen, en la caña del pozo, que se conserva perfectamente y que actúa de acceso y extracción para toda esta zona de Por Si Acaso, elevándolo a la primera planta, y de ahí se extraía hasta el pozo maestro y se sacaba a la calle. Bueno, esto lo vemos, vamos a hablar de la infraestructura mina rica. Aquí tenemos lo que es el socavón. Este socavón constituye la primera planta. Esto está sacado de ese plano que os he mostrado y que evidentemente pues, se centra todos los trabajos, como vemos, en la zona de Por Si Acaso. Esta zona ya se daba como explotada y seguramente podía haber recursos, pero
en zona inundada, y todo se centró pues, en la zona de por si acaso. Como digo, se construyó el contrapozo Carrasco, que dio servicio a 4 plantas, servía de acceso, se extraía por aquí el mineral, se sacaba por aquí hasta el crucero que había, Escorto, un crucero de unos 25 metros, al pozo maestro, donde se elevaba y de aquí ya entraba al concentrador. Bueno, como digo, es una obra de infraestructura básica, y hasta que no se ha hecho los accesos actuales, que se hacen aproximadamente por aquí, había que acceder por una rampa que estaba en parte derrumbada y que los mineros en su momento debieron acondicionar lo que era un estrecho hueco por el que había que entrar a rastras, ¿no? Bueno, de ahí se accedía a la segunda planta, tercera por explotaciones, cuarta, y en cuarta tenemos una zona separada, que es lo que se llama el Tajo Clemente, con un contrapozo para acceder a ella, porque curiosamente lo que es la cuarta planta que se accede desde el Pozo Carrasco no tiene acceso a este tajo de explotación, o que se queda muy cerca, pero no se lo dieron. Y aquí justamente la pared de esta explotación es donde está la geoda. O sea, la tenemos entre tercera y cuarta planta en la parte de explotación de por si acaso. Bueno, evidentemente para nuestras necesidades de investigación, ese mapa que os he mostrado pues era absolutamente insuficiente. Además, no solamente era insuficiente, sino que además le faltaban partes. Se estaba hecho en 1966, la mina estuvo en explotación hasta el año 70, entonces todo lo que fue la explotación del 66 al 70 no estaba reflejado en ello. Nos obligó pues, a hacer un replanteamiento topográfico, que fue un trabajo, la verdad, bastante arduo, pero a su vez interesante, ¿no? A veces teníamos que meternos en sitios tan increíbles como este que veis ahí para trasladar bases y poder seguir cartografiando zonas, ¿no? Porque había sitios donde era muy complicado. La verdad, donde tuvimos acceso desde el Pozo Carrasco fue muy sencillo, porque el pozo era claramente vertical. Teníamos algunas cotas que confirmamos con el nivel, y otras las obtuvimos nosotros y arrancábamos de ahí, pero había sitios donde no era posible acceder llevando una base desde el Pozo Carrasco, y teníamos que hacer pues, cosas como esa que veis en la diapositiva. Bueno, con esa topografía ya bien hecha a detalle, pues hicimos lo que es la representación sobre las concesiones y lo que es la imagen actual, y vemos muy bien cómo es la distribución de la mina, ¿no? Tenemos la bocamina aquí tenemos el pozo maestro con su transversal que comunica con él. Todo esto es lo que es primera planta, ¿no? Aquí tenemos un gran hueco de explotación en quien tal pensara, pero fijaros que aquí hay unas unas cortas, que estas zonas no tienen acceso desde aquí. Esta sí tiene acceso, toda esta parte de aquí es accesible, como podemos ver, desde esta otra labor, y esto de aquí también. Toda esta parte de aquí corresponde a esta labor. Y esta de aquí sería este extremo de aquí que está inclinado hacia acá. Pero todo esto tenía otro acceso que era desde aquí. Aquí veíamos que había el inicio de una galería que debía ir hacia esa parte de ahí, pero eso está totalmente perdido, no pudimos acceder. Bueno, lo que sí, toda la parte de por si acaso, vemos la explotación que hubo a cielo abierto, y aquí es donde está la rampa que da acceso a la parte de abajo. Bueno, y aquí tendríamos la proyección de la geoda. Aparte de estas cortas, vemos aquí otra pequeña, que esta nosotros creíamos que sería también una corta de explotación de mineral, pero no, esto es una yesera. Aquí afloran yesos del Triásico, unos yesos que vamos a ver luego en el interior de la mina también. Bueno, esta es la superposición de plantas de toda nuestra topografía. Y en la parte de quien tal pensara no conocíamos los nombres de los huecos de explotación, por lo tal le dimos claves de quien tal pensara 1, quien tal pensara 2, 3, tal. Pero en la zona, por si acaso, por los planos antiguos y tal, sí teníamos los nombres de los tajos, y bueno, pues serían de este a oeste. Lo voy a mencionar porque voy a estar luego hablando de ellos. Tendríamos el Tajo Carrasco, precisamente muy cerca del contrapozo Carrasco que le tenemos aquí. El Tajo Rico, que es el principal de la explotación, son los huecos más grandes que hay. Luego tenemos el Tajo Piritas, el Tajo del Sapo y el Tajo Clemente, que como he comentado es en este Tajo, en el Clemente, donde está la geoda. Bueno, respecto a la geología que hemos mostrado al principio, pues aquí previamente la zona explotada, nos podemos fijar que son unos lentejones,
de carbonatos y yeso, que es este de aquí, que queda dentro de este corredor de cizalla de Estral Serra Valiense, limitado por esta falla y por esta otra. Esto es lo que es en sí el yacimiento de la mina rica. Esto es lo que se ha trabajado en ella y es lo que es propiamente el yacimiento. Bueno, pues la geología del yacimiento, una vez que teníamos la topografía bien hecha, pues ya podíamos hacer un levantamiento geológico de todo lo que íbamos viendo en las galerías. Ello nos llevó a definir una serie de unidades, concretamente 8 unidades. Una de ellas son las filitas estas paleozoicas que he mencionado al principio, que rodean a los lentejones de carbonatos. Dentro de los carbonatos diferenciamos también una serie de unidades en función sobre todo del predominio de cómo eran los estratos, porque en general hay que decir que son dolomías. La dolomía es una roca carbonatada constituida por dolomita, a diferencia de la caliza, que es una roca carbonatada constituida por calcita, ¿no? En este caso, el mineral dominante es dolomita. Entre ellos también están los yesos microcristalinos, que antes he mencionado el afloramiento que tendríamos aproximadamente en esta posición, y que nosotros lo encontramos dentro de la mina en 2 lentejones principalmente, uno en Quintal Pensara, que es este de aquí, y otro en Por si acaso, que está justamente donde está el Pozo Carrasco. Tenemos el Pozo Carrasco en esta posición. Bueno, aparte de estos dos, hay otras manifestaciones de yeso, de lentejones de yesos, distribuidos por varios puntos de la mina. Bueno, como digo, la litología dentro de los lentejones de carbonato pues son esta alternancia, así de capas más o menos de espesor decimétrico de dolomías, separadas por delgadas capas muy finitas de filitas. Esto es la roca, digamos, dominante en el yacimiento. Esto es lo que más hay. Todo esto está rodeado pues, por estas filitas que están fuertemente deformadas, como vemos, con muchas... presenta hasta crenulaciones y todo relacionado previamente con este gran corredor de cizallamiento. La deformación dúctil, al ser estas rocas mucho más de comportamiento geológico, mucho más dúctiles, pues se deforman mucho más fácil en la banda de cizalla. Algunos lentejones de cuarcitas que hay intercalados, previamente se abudinan, se estiran dentro de lo que es esta unidad de filitas. Bueno, aparte de esa alternancia dominante, hay otra serie de unidades curiosas, que son esos distintos colores que habéis visto en la cartografía general. Entre ellas destaco lo que llamamos las dedolomías estratificadas. Son dedolomías, para decir que esta roca, todas las dolomías en origen normalmente son calizas, que se transforman a dolomías por un metasomatismo de magnesio. Entra magnesio en el medio y se transforman a dolomías. Pero puede haber casos donde hay de nuevo una entrada de calcio y la roca vuelve a transformarse en caliza. O sea, pasamos de calizas a dolomías y de dolomías a dedolomías, ¿no? Que son otra vez como unas calizas, ¿no? Y en la mina hay un tramo muy curioso de dedolomías que además presenta abundantes zonas alteradas y muchas veces una estructura brechoide, como vemos aquí, la hemos llamado homolítica porque son de la misma composición, todas las rocas, pero tiene esta estructura de forma de brecha, ¿no? Un tanto anárquica, se pierde un poco la geometría del estrato, ¿no? Entonces esto es muy típico en la mina. Y otra unidad muy curiosa a tener en cuenta es lo que llamamos dolomía ocre, que a diferencia de lo que son las dolomías que estamos viendo muy bien estratificadas, esta es una dolomía más masiva. Son capas de dolomía ya de un grosor de 1 metro, metro y pico, y es importante esta unidad que la tengamos en cuenta porque es justamente la que parece controlar en buena parte las grandes geodas de yeso que hay en la zona. Luego volveremos con ella cuando tratemos ese aspecto. Bueno, como he comentado, tenemos estos niveles de yeso microcristalinos que evidentemente son llamativos, lo primero, al estar dentro de una unidad carbonatada, y segundo, si tenemos cristales de yeso importantes, pues es evidentemente fácil pensar que puede haber una relación con que existan estos niveles de yeso microcristalinos en la secuencia sedimentaria como fuente de ese sulfato cálcico que va a formar luego los cristales, ¿no? Bueno, este es obviamente el aspecto en roca fresca, en rotura fresca. Esto es el que vemos en Quintal Pensara, y este es el que vemos en Por si acaso. Por si acaso vemos además que el contacto con las calizas es un contacto concordante.
muchas veces hay flujos, precisamente por esta deformación intensa, estamos dentro de esta banda de cizalla, que hay una deformación muy intensa, y hay flujos y movilizaciones. Hay que hacerse idea que el yeso tiene un comportamiento bastante plástico ante la deformación, ¿no? Entonces muchas veces se mete entre las capas de caliza, pero cuando está bien formado este lentejón lo vemos con un contacto totalmente concordante. Luego otra cosa importante es que en ciertos puntos de la mina hemos visto que estos yesos microcristalinos conservan relictos de anhidrita. O sea, antes de ser el yeso que vemos ahora han sido anhidrita. La anhidrita es el sulfato cálcico, como dice su nombre, sin moléculas de agua de cristalización, mientras que el yeso tiene 2 moléculas de agua de cristalización, ¿no? Es la diferencia de uno a otro. O sea, este es el sulfato cálcico hidratado y la anhidrita es el anhidro, ¿no? Entonces, bueno, esto, lo normal de estos horizontes es que en origen sean yesos que por la diagénesis se transforman en anhidrita y luego por procesos de desestabilización, entrada de agua principalmente, vuelven a transformarse en yesos, ¿no? Esto es seguramente lo que ha ocurrido aquí y estos relictos de anhidrita nos dan un poco la idea de cómo era en origen todo esto. Bueno, el nivel de yesos que hay cerca del Pozo Carrasco presenta además una zona que ha sido solubilizada claramente. Hay un gran agujero se debía hacerse, una gran cavidad que después colapsó y está actualmente rellena de lo que llamamos las brechas heterolíticas. Hetero, precisamente porque la composición de los fragmentos de esta brecha son de distintas composiciones, a diferencia del que habíamos comentado antes de ese nivel de carbonatos dolomitizados, ¿no? Bueno, tenemos hasta bolas, como vemos aquí, de yeso, o sea, esto es normal, ¿no? Queda una bola sin terminar de solubilizarse, envuelto entre la brecha. Todos los contactos son suaves, los típicos. Si habéis podido tener ocasión de visitar el Karst de Sorbas, pues precisamente vemos este tipo de estructuras suaves, ¿no? Así precisamente por disolución del yeso. O sea, nos da idea que este nivel de yesos, que vertical tiene al menos unos 70 metros de desarrollo, en unos 50 metros ha sido parcialmente disuelto y rellenado posteriormente por una brecha de colapso por hundimiento de esa caverna. Bueno, esto es un poco el detalle, la cartografía para mostraros. Este es el nivel que hemos hablado de yesos microcristalinos en Quintal Pensara. Esto marrón son los lentejones de mineral de hierro, de carbonatos de hierro. Esta es la prolongación de la galería a la zona de por si acaso. Esto es primera planta y aquí tenemos debajo lo que sería la proyección de segunda planta, la que tenemos inmediatamente después, por debajo de ella. Bueno, esta es la tercera planta, esta es solo en por si acaso. Aquí tenemos el contrapozo Carrasco, este es el Tajo Carrasco, el Tajo Rico. Aquí hay unos pliegues, especialmente el pliegue que he mostrado y que me sirve de portada para cambiar de capítulo, pues es este que vemos aquí. Es un gran agujero abierto en la roca, donde podemos ver estructuras fantásticas. Bueno, y esta parte está previamente el nivel de la dolomía ocre, y fijaros lo que tenemos aquí, pues es la geoda. Aquí vamos a ver este ampliado. Esto es justamente el contrapozo Clemente y el Tajo Clemente, que baja de tercera hasta cuarta planta, nivel 59, y aquí es donde tenemos la geoda. Lo que vemos aquí es justamente la vista aproximadamente desde aquí, desde este punto, esto es lo que vemos. Y esto es lo que previamente encontró, bueno, esto estaba casi tapado, fue lo que vio Fren Cuesta, ¿sabes? Y luego su padre abrió y fue las primeras fotos que os he mostrado justamente de este hueco. Esto es lo que ahora, muy bien planteado y muy bien construido, se ha hecho una plataforma para que los visitantes se puedan tumbar aquí y admirar la geoda, que como digo está dentro de lo que es la dolomía ocre. Este es precisamente los contactos de la dolomía ocre, que se va hacia allá. Esto sería, como digo, esta vista, y esto que estamos viendo es aquí, y esto lo que estamos viendo es hacia allá. Este es el nivel de dolomía ocre. Bueno, en cuanto a la estructura del yacimiento, pues lo que hemos dicho es estamos dentro de estos lentejones que están formando esta banda de cizalla de estral, de rabaniense, cortado por una conjugada, que es esta de aquí, de rumbo este-oeste, y es prácticamente la que separa las explotaciones de Quintal Pensara de por si acaso.
En esta zona de la cartografía nosotros hemos llegado a encontrar hasta esta falla, que es recordar, es la del sistema de terreros del mesiniense, que está limitando lo que es el yacimiento. La que estaría por arriba no hemos llegado a verla dentro de la mina. Esa quedaría seguramente en esas explotaciones que dije que partirían desde aproximadamente esta posición hacia allá. Bueno, la estructura general, pues hemos visto, las bandas están orientadas norte-sur, que choca con lo que es la banda de cizalla, que es aproximadamente noreste-suroeste. Todos estos lentejones pues, están limitados por estas bandas de cizalla que son de desarrollo espectacular. O sea, son evidentemente estructuras a nivel geológico muy grandes, muy importantes, que asimilan casi toda la deformación pues, precisamente en el tramo de las filitas. Las filitas que lo rodean, al ser mucho más plásticas, se deforman y dan lugar a estos espectaculares corredores de cizallamiento en las filitas con verdaderas milonitas. Se llegan a formar lo que son verdaderas milonitas, ¿no? Pero es muy curioso ver todas estas bandas blanquecinas, fijaros, que son realmente un proceso de carbonatización superpuesto a la milonitización. O sea, quiere decirse que este proceso de carbonatización es posterior a la dinámica de estas cizallas, o sea, es posterior al serravalense. O sea, quiere decirse que se ha formado este proceso de carbonatización después de que se ha deformado la roca. O sea, la está realmente deformando. Y si esto es carbonato cálcico, pues nos está indicando que ha habido un momento, después de formado todo esto, que ha habido actividad hidrotermal con abundante carbonato cálcico y que ha dado este proceso seguramente condicionado por estas discontinuidades que encontramos. Esto es muy impermeable, pero algo más permeable por todo el proceso de cizallamiento y rotura de la roca. Entonces, por ahí todo ha circulado todos estos fluidos que han carbonatizado. Pero todo esto, evidentemente, tiene que ser después del serravalense, más moderno que el serravalense. Bueno, la estructura en general la encontramos bastante verticalizada. Está como dentro de los lentejones, como si lo hubiéramos apretado mucho, lógico, dentro de esta dinámica de formación que hemos comentado, con pliegues tan espectaculares como el que he mostrado ya, y bueno, en general, pues los tratos, quitando en sitios de charnel anticlinal normalmente, se encuentran verticalizados. Perdón, Estefanía, te has conectado y me desconcentras. ¿Puedes desconectar el...? Es que hay ruido de fondo. ¿Puedes desconectar el micrófono? Gracias. Bueno, como estaba comentando, la estructura se pone norte-sur, pero bueno, está deformada hacia los bordes precisamente por el proceso de cizallamiento. Y en general son contactos que son mecánicos, son por este proceso de tectónica. Salvo algunas excepciones, como hemos visto el contacto concordante del lentejón de Diesos, ¿no? Pero lo normal es que sean mecánicos. Y hay uno muy espectacular que es a techo del nivel de dolomía ocre, que he comentado, que le marco aquí, que es esto que vemos en este techo de la segunda planta, donde es una brecha. O sea, me da idea de mientras los demás son unas deformaciones sobre todo dúctiles, esto es una deformación frágil. Tengo una brecha tectónica. Fijaros los fragmentos, y hay muchas venas siempre metidas aquí de celestina fibrosa, y a su vez también mucho yeso selenítico. De hecho, la geoda, vamos a ver luego cómo está, pero otras geodas que se muestran actualmente a los visitantes están justamente en esta estructura de falla metida. O sea, me da idea que es una estructura que ha jugado seguramente en el mesiniense o después, de una manera frágil. A diferencia, recordáis al principio cuando hablaba un poco de cómo era la dinámica de las béticas en este sector, que hablábamos que según iba girando el campo de esfuerzos, estas estructuras que eran más norte-sur, en un momento dado, ahora lo que actuaban en vez de como cizalla, actuaban como rotura, ¿no? Porque teníamos una componente ahora de extensión en esas estructuras. Y precisamente eso es lo que debemos estar viendo aquí. ¿Eso qué hace? Pues que sean estructuras por la que es mucho más fácil, tiene más permeabilidad y es mucho más fácil la circulación de fluidos. Bueno, previamente, tomando medidas estructurales dentro de la mina, nosotros podemos llegar a determinar cuál es el campo de esfuerzos que ha actuado en la mina, ¿no? Y aquí podéis ver que si yo considero lo que son los planos de estratificación, o sea, lo que voy a ver es cómo está la estructura plegada, pues me sale exactamente el campo de esfuerzos. Este es
esfuerzo de acortamiento del serravaliense. Pues recordar que era aproximadamente con este rumbo, oeste-noroeste, este-sureste, ¿no? Pero a su vez, fijaros que tengo magnitudes de los vectores, ¿eh? Con esto sé un poco cómo es las dimensiones de ese campo de fuerza al que está sometido. Lo que es sigma 1, que es el de aplastamiento, es muy superior a la suma de los otros dos esfuerzos, del intermedio y del extensional. El sigma 3 es el que me marca la extensión, la rotura. Realmente, al ser tan grande, relacionado con el plegamiento, pues no veo ningún proceso de rotura. Lo único que veo es eso, aplastamiento y plegamiento. No veo nada más, no veo más rotura. Las roturas son precisamente, van a venir después. Precisamente cuando yo mido los planos de fractura, bueno, saco un campo de esfuerzos parecido al del serravaliense. Seguramente, recordad, la fracturación también se forma en el serravaliense, pero luego se va a reactivar en los siguientes momentos que hay en el tortoniense y en el mesiniense. De hecho, el elipsoide que se deduce, ahora es mayor el aplastamiento, pero el estiramiento, sigma 3, es también importante en magnitud. Por si acaso, parece que sea solo la deformación serravaliense la que haya formado fracturas, pero en quien tal pensara no parece así. Tenemos un campo de esfuerzo mucho más extraño, como podéis ver solo por la proyección de los planos, ya es como muy diferente, ¿no? De hecho, cuando yo analizo en detalle las estructuras que me encuentro en esa zona de quien tal pensara, me encuentro unas estructuras de este estilo de baja inclinación, a diferencia del otro que casi todo tiene muy fuerte inclinación. Aquí hay dos sistemas bien diferenciados, uno de fuerte inclinación y otro de baja inclinación. Si yo trato por separado unas estructuras y otras, fijaros lo que pasa, que las de fuerte inclinación me sale el campo de esfuerzo mesiniense. Fijaros que ahora el acortamiento lo tengo casi norte-sur, justamente como aquello que os mostraba al principio, ¿no? Mientras que para las de bajo ángulo lo que tengo es una situación ya totalmente diferente. O sea, ya esto es claramente, además corta a las estructuras mesinienses, esto es después del mesiniense, o sea, es muy reciente. Estas fracturas son realmente de tectónica muy reciente. No vamos a decir que sean de hoy mismo, pero estamos hablando ya de menos de 5 millones de años. O sea, ya estamos en tiempos bastante recientes. Y bueno, y un campo de esfuerzos donde realmente la componente principal que me sale de magnitud, pues es la extensional. Aquí en este caso la extensional es mucho mayor que la compresiva y la intermedia. O sea, tengo una extensión en vertical. Esto me está diciendo que después de todos estos sistemas de cizallamiento y de fractura, en la zona hay un movimiento en la vertical, hay precisamente elevación. Si precisamente estamos ahora por encima del nivel del mar, es porque esto se ha elevado, ¿no? Bueno, todo eso lo podemos sacar de esta información que nos aporta los datos estructurales. Pasamos a ver la metalogenia del yacimiento. Pues bueno, el yacimiento es el típico que podemos llamar estratoligado. Estratoligado en cuanto que está relacionado con una serie de estratos determinados. Fuera de esos estratos no hay mineral. Dentro de estos estratos tenemos cuerpos que son concordantes, son como si fueran ellos mismos estratos, que van totalmente paralelos a la estratificación. Este es un cuerpo de carbonato de hierro, totalmente paralelo, pero también los hay discordantes. Fijaros que aquí tenemos la estratificación va así, y aquí esto va cortando. O sea, tenemos morfologías tanto concordantes como discordantes, pero dentro de una unidad determinada de carbonatos. En lo que es la morfología de los cuerpos mineralizados, hemos diferenciado 5 tipos. Uno, lo que son las capas, verdaderas capas. ¿Por qué? Porque son cuerpos concordantes y son como capas. Fijaros qué bien se ve este cuerpo de carbonato de hierro, totalmente paralelo. Esto es un plano de estratificación y aquí tenemos otros planos. Es como si fuera una capa más, pero realmente no es una capa más, es un proceso de reemplazamiento posterior. Aquí lo vemos que están cortando a las capas de carbonatos. Todo esto son los carbonatos de hierro. Esto es lo que nosotros llamamos los cuerpos de carbonatos de hierro en capas y bolsas irregulares. Seguramente su formación es contemporánea. Otro tipo de cuerpos que tenemos son filonianos de relleno. A diferencia de los otros que eran de reemplazamiento, estos son de relleno. O sea, se rompe la roca, se genera una porosidad, una impermeabilidad, y esa porosidad y esos huecos se rellenan de una mineralización que está constituida esencialmente de barita y celestina con sulfuros. Tenemos desde verdaderos filones, como podéis ver con estructuras típicas de crecimiento
bipolar, sintaxial, de un lado y otro desde la pared, a craqueados, estos son stockworks, que se llaman en términos mineros, y betas, que muchas veces se ve claramente la relación respecto a los cuerpos de carbonatos de hierro. Fijaros cómo esta es posterior, la está cortando, ¿no? O sea, estoy viendo que estos carbonatos, estos sulfatos es una hora, la varita y la celestina están cortando a los carbonatos. Es una mineralización que es posterior a la de los carbonatos. Bueno, otros cuerpos que encontramos son de reemplazamiento de celestina. Esto lo ponemos para concordantes porque aproximadamente son paralelos a la estratificación, pero son irregulares en cuanto que muchas veces están reemplazando cuerpos de carbonatos de hierro. Y otros que son irregulares, forman brechas, tales, que os las mencioné antes cuando dije lo de las dedolomías, donde tenemos estas irregularidades así, pero como siguiendo precisamente esa capa justa de dedolomía que hay. En este caso lo que tenemos son sulfuros diseminados, entre ellos piritas, y precisamente por eso este tajo le llamaban los antiguos mineros el tajo piritas, porque es donde más pirita encontraban ellos. Bueno, y por último, el quinto tipo de morfología que encontramos pues son las geodas y rellenos de yeso selenítico, que se presentan siempre como una mineralización tardía, rellenando los últimos huecos que encuentran. Precisamente aquí tenemos un filón, donde teníamos celestina fibrosa, que seguramente no estaba terminado de rellenar, y el yeso después lo rellenó. Y luego hay geodas, como hemos visto, donde no se llega a rellenar completamente el espacio y se forman los grandes cristales de yeso. Bueno, la mineralización, pues, y la paragénesis que tenemos en los cuerpos de hierro es sobre todo anquerita. El principal mineral que tenemos es anquerita, no es siderita. El carbonato de hierro puro es la siderita, y la anquerita es carbonato de hierro con magnesio y calcio. Bueno, como decía, es una mineralización de reemplazamiento y se conservan relictos en lo que es de la roca original, de los minerales que vamos a decir son refractarios ante este proceso de reemplazamiento, que son principalmente cuarzo y moscovitas, que lo vemos por ahí. Es interesante esto que os muestro aquí, que son cristales de yeso hoy en día, pero realmente son pseudomorfos sobre anhidrita. O sea, esto es una anhidrita que es de origen hidrotermal. Recordar que en aquellos niveles de yesos microcristalinos, que eran capas, había anhidrita. Hay que decir que la solubilidad de la anhidrita a alta temperatura es mayor que la del yeso. Entonces, seguramente a alta temperatura se moviliza esa anhidrita y recristaliza como anhidrita hidrotermal, que esto es lo que encontramos a nivel de microscopio. Bueno, en las zonas de este tipo de mineralización, pero más brechoides, es donde encontramos todos los sulfuros, la galena. Hay que decir que el contenido en sulfuros en la mina rica es realmente bajo. No es es esencialmente esto lo que vemos, ¿no?, de mineralización, y esto es bastante más disperso y aislado. Lo que sí es un mineral que es muy argentífero, y la escasez de sulfuro compensado por la riqueza en plata, y por eso pues, se aprovechó durante la época esta que dijimos de a mediados del siglo XX. Bueno, en los cuerpos filonianos encontramos como minerales principales, como he dicho, la varita y la celestina, y pueden aparecer tanto juntas como separadas. O sea, encontramos mineralizaciones de solo varita, mineralizaciones de varita y celestina, y mineralizaciones solo de celestina. Las mineralizaciones de varita solo muchas veces llevan además grandes cristales de bournonita. Bournonita es una sulfosal de cobre, es un sulfantimonuro de cobre que lleva además muchas veces bastante plata, cosa que aquí era un mineral argentífero y también se beneficiaba junto con los sulfuros. Esto lo encontramos ya muy cristalino, típico de que solo que son texturas de relleno más que de reemplazamiento. Incluso en betas a veces vemos una secuencia clara desde siderita, que era de la antigua mineralización, a lo que son los sulfuros, y varita, y también pequeños cristales de anquerita neoformados. Esta es una anquerita de neoformación, seguramente removilizado de la mineralización original de hierro. Bueno, aquí vemos a microscopio las interrelaciones de crecimiento entre ellos. Muchas veces dan idea de crecimientos contemporáneos o ligeramente posteriores unos a otros. Bueno, como decía, las relaciones entre varita y celestina son muy curiosas. Encontramos desde sitios donde claramente celestina cristaliza sobre varita y están totalmente, son estables uno respecto a otro, pero vemos también muchos procesos de reemplazamiento de la celestina sobre la varita.
Aquí tenemos crecimientos epitaxiales, lo que esto eran tablas de varita, bueno, se conserva todavía en parte, que crecen fibras reemplazando a esas tablas de varita. Con ello cristaliza también lo que es la marcasita, que es el sulfuro principal relacionado con esta etapa. Hay sitios donde encontramos estas texturas que vemos, varita, celestina fibrosa y celestina fibrosa, pero fijaros, una celestina que es más oscura, siempre engloba un nivel de sulfuros, que es este que vemos aquí a escala microscópica, muchas veces es esfalerita, marcasita, menos galena, pero esto es muy continuo en todo el yacimiento. Y da idea que hay un proceso, o sea, la varita es previa a la celestina, y la celestina lo que hace es reemplazar a la varita en parte. Todo esto sería celestina que ha reemplazado, la varita en origen llegaría hasta aquí, y esto es celestina que ha reemplazado a varita, y aquí se conserva todavía varita sana, ¿no? Los procesos de reemplazamiento pueden llegar a ser bastante importantes y quedar varita prácticamente anulada, ¿no? O sea, ¿por qué hay sitios donde es estable y en otros no? Pues sinceramente no se da una explicación. Lo que sí, evidentemente, que haya reemplazamientos de celestina a varita es normal en cuanto a que son estructuras cristalinas muy parecidas. De hecho, es una serie isomorfa entre varita y celestina, entre sulfato de bario y sulfato de estroncio, y prácticamente es continua la serie, ¿no? O sea, que se produzca el reemplazamiento, pues algo que es normal en cuanto que haya un exceso en el medio de estroncio, ¿no? Y aproveche estructuras cristalinas ya generadas previamente. Bueno, como digo, con esta fase está sobre todo la marcasita, es el sulfuro más abundante, y vemos a escala microscópica relaciones con lo que sería la dolomita anquerita previa de los cuerpos de hierro. Vemos que precisamente los cuerpos de hierro son inestables ante este nuevo fluido que llega y lo corroe a los romboedros de anquerita, la marcasita los está corroyendo en parte. O sea, vemos que aunque es una cristalización sobre ello, en parte son inestables unos respecto a otros en este medio de formación. Bueno, los cuerpos terrosos aquí solamente hemos podido detectar por difracción de rayos X, prácticamente dolomía, calcita, galena y pirita. Como digo, hay bastante pirita, donde más pirita hay, y en alguna preparación hemos visto las relaciones de crecimiento entre ellas, parece que la pirita sea ligeramente anterior a la galena. Y bueno, respecto a las que nos quedan, las geodas de yeso selenítico, las encontramos en tres contextos que son importantes de entender para saber cómo se han formado. Uno son estas grietas que comenté, tendidas. En este caso, tanto las hay pequeñas como grandes, pero la característica es que tienen muy poca inclinación. Y en este caso solamente aparece yeso selenítico. A veces está algo recubierto de óxidos de hierro, que nos da idea de entrada de agua desde arriba, desde superficie, por todo el proceso de oxidación y cristalización sobre los cristales de yeso. A veces los propios cristales de yeso engloban huetita. O sea, da idea que el yacimiento ya está, cuando se forman los cristales de yeso, el yacimiento ya está aflorando y se está oxidando en superficie y entrando aguas cargadas de óxido de hierro que a veces interaccionan con los cristales de selenita, y por eso hay bandeados en algunos cristales de selenita de óxidos de hierro. Bueno, el otro contexto que lo encontramos son fracturas de fuerte inclinación formando filones y a veces geodas, ¿no? Como esta que vemos aquí. En este caso, casi siempre relacionados con celestina, menos con varita, aunque también a veces, pero sobre todo con estructuras que están rellenas inicialmente de celestina. Y por último, los rellenos en oquedades producidas por disolución. O sea, disolución ya hemos visto que hay en el nivel de yeso microcristalino del pozo Carrasco. Pero también hay evidencias de episodios de disolución en los niveles de carbonatos y esencialmente en la dolomía ocre. Volvemos aquí a tener nuestra dolomía ocre. Y previamente la gran geoda pues está en una gran cavidad formada por disolución de esta dolomía ocre. La posición que hemos visto está justo en el borde de casi en contacto con una de las bandas de cizalla que limita el lentejón. Realmente, seguramente esto es una cavidad en origen que ya existe, donde está parcialmente rellena por celestina. Fijaros que tenemos la celestina por aquí, todas estas manchillas blancas son celestina. Y se debe
aumentar el hueco, seguramente después, por disolución, y parte de él está relleno por brecha heterolítica. Claro, es que aquí en línea recta seguramente no hay ni un metro a la milonita que está poniendo en contacto con las filitas que limitan el lentejón. Esto dentro de la geoda precisamente lo vemos porque en el hastial de la izquierda, el que daría hacia esa parte con las manchas que hemos visto de celestina, efectivamente los cristales de yeso crecen sobre celestina. Pero en el lado de la derecha de la geoda no hay celestina. Es directamente la dolomía ocre la que está sobre la que crecen los cristales. O sea, esto nos da idea pues que seguramente el hueco inicialmente es una geoda de celestina que está situado justamente donde la banda de cizalla favorece la entrada de aguas, disuelve, abre una gran cavidad y en esa gran cavidad es donde luego se va a formar la geoda. O sea, es un episodio primero formación de geoda celestina, después disolución y después cristalización del hierro. Bueno, en resumen, estos son los gráficos que normalmente presentamos como es la secuencia paragenética. Tenemos un proceso de mineralización de hierro después de los cizallamientos serravalenses, un proceso enriquecido en bario después del tortoniense, después del mesiniense la mineralización enriquecida en estroncio y después en los movimientos pliocenos, que es cuando se nos forman estas estructuras tendidas, o sea, ya en tiempos recientes, la entrada del sulfato cálcico del yeso. O sea, en conjunto lo que tenemos es ni más ni menos, pues, una mineralización de más alta temperatura a una mineralización de muy baja temperatura. Estamos hablando de todas formas, en todos los casos, de temperaturas que lo que llamamos en metalogenia epitermales, o sea, bajas temperaturas. O sea, estamos partiendo seguramente de unos 150 grados hasta llegar, como vamos a ver, a temperaturas casi ambientales, de 25 grados, ¿no? Bueno, entonces, ya después de todo lo que he contado, ya tenemos una idea larga de cómo es el yacimiento. Vamos a ver si somos capaces de explicar cómo se ha formado la gran geoda. Hemos dicho cómo se formó ese hueco, y los procesos de disolución que evidentemente han puesto en el medio gran cantidad de sulfato cálcico, seguramente procedente de esos yesos microcristalinos. Realmente el hecho de tener esta gran cavidad ahora rellena de esta brecha heterolítica por colapso en una altura de varias decenas de metros, me da idea que tengo un volumen de sulfato cálcico aportado por disolución a una salmuera que tenemos en ese momento ahí bastante elevado, ¿no? Eso seguramente es lógico de pensar que sea la fuente del sulfato que va a formar después los grandes cristales. Ya hemos dicho cómo se ha formado el hueco donde está, ¿no? Bueno, esta brecha heterolítica, esto es precisamente en la cabecera del Pozo Carrasco, este es en segunda planta que he puesto, pero me da idea de que tengo, fijaros, fragmentos de todo. O sea, aquí ya tengo de todo menos cristales de yeso. O sea, esto se forma antes que se forme los cristales de yeso selenítico. Fijaros que llego a tener incluso la celestina fibrosa englobada en la brecha, ¿no? Y si no está esto totalmente aniquilado es porque se ha movido muy poco. O sea, es que se ha roto y se ha caído y ha quedado englobado. Además, hay una cierta ordenación. O sea, vemos que el episodio de colapso no es un único solo el que ocurrió, sino que debió ocurrir en varias veces. Seguramente la cavidad de disolución en el yeso fue creciendo y fue colapsando, hasta que quedó prácticamente rellena, por lo menos en todo lo que nosotros hemos podido ver de la mina. Pero es muy curioso que debió quedar algún pequeño hueco y en ese hueco es donde sí hay yeso selenítico. O sea, fijaros, tenemos, aquí es justamente el yeso sacaroide, el yeso microcristalino, y aquí entre lo que es la brecha heterolítica tenemos un pequeño lentejón, son cristales, está totalmente rellena, o sea, no llega a dar cristales idiomorfos, pero bueno, son placas de hasta 5 centímetros, o sea, es exactamente igual que el que forman las geodas. O sea, me da idea que es después de todo esto, después de todos estos colapsos, incluso estos huecos es cuando quedan rellenados del yeso selenítico. Bueno, los isótopos estables nos permiten conocer un poco y establecer relaciones entre el origen del sulfato, ¿no? Se sabe, ¿no?, que las evaporitas
los sulfatos evaporíticos triásicos en las béticas están dentro de este rango de valores de isótopos de azufre y de oxígeno. El de las evaporitas marinas terciarias lo tenemos aquí. Fijaros, todos estos puntos azules son los yesos microcristalinos. Y tenemos otros yesos microcristalinos que, fijaros, me aparta, estos están plenamente relacionados, o sea, vemos que es claramente yesos triásicos, ¿no? Como sospechábamos por la posición estratigráfica. Pero tenemos otros que están aquí, y estos son microcristalinos, pero estos son los que muestran señales de flujo. O sea, estos serían los que están en los lentejones, bien formados, y estos son los que os he comentado, que muchas veces hay señales de flujo y se meten entre las capas de caliza y tal, perdón, de dolomía, se van metiendo por ahí y tal. Pues estos son estos otros. Fijaros que todo esto de aquí, que vemos, estos son los sulfatos de la varita y de la celestina. O sea, estos parece que están claramente relacionados con las evaporitas marinas. De hecho, recordar toda la crisis que se dice del mesiniense, que si se desecó el Mediterráneo, tal, bueno, evidentemente de esas salmueras probablemente es de donde se forman la varita y la celestina. Y todos estos rojos de aquí son precisamente los yesos seleníticos, los grandes cristales de yeso. Fijaros cómo parece que están más relacionados con esto que con estos otros, ¿no? Estos son los que son los estratos delgados, horizontales. O sea, estos parece que se rellenan rápido de sulfato que procede del Triásico, pero lo otro es una mezcla de sulfatos realmente del Triásico y de evaporitas terciarias. O sea, está habiendo desde una fuente propia de la roca a también entrada de agua de mar, realmente al medio hidrotermal que forma el yacimiento. Bueno, como comentaba, la formación de los cristales de yeso hemos podido determinar que se ha formado en una temperatura de en torno, digamos, entre 15 y 25 grados son las inclusiones fluidas donde nos dan el rango de temperaturas de formación. Esto son unas condiciones casi ya ambientales, o sea, estamos en unas condiciones, bueno, se considera termalismo a partir de 18 grados, o sea, estaríamos rozando termalismo con las condiciones ambientales, ¿no? O sea, estamos en ese rango. Realmente hay que decir que llegar a poder determinar estas temperaturas de formación, este fue un trabajazo de mi querida Ángeles Canals con un colega suizo. El conseguir sacar estos datos de verdad son de mucho mérito. Bueno, dicho esto, o sea, un poco, si pensamos tal como encontramos las geodas de yeso y tal, que sea un yeso hidrotermal, bueno, sí, hidrotermal, pero estamos en un rango de temperatura ya, como digo, rozando lo que es temperaturas ambientales, ¿no? Bueno, como os he comentado, la curva de solubilidad de la anhidrita y del yeso son muy diferentes. El yeso, como vemos a alta temperatura, es más soluble que la anhidrita. Y ocurre al revés. A bajas temperaturas la anhidrita es mucho más soluble que el yeso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, en NAICA, la formación de los cristales NAICA es aquí, precisamente porque hay capas de anhidrita que se solubilizan. En el medio, es un medio hidrotermal, pues estamos en torno a 58 grados, que es justamente donde se cruzan las curvas, y precisamente se produce la sobresaturación y la precipitación en forma de yeso. Disuelve anhidrita, se sobresatura cuando llega a este rango de temperaturas y cristaliza. Por eso se formaron pues, las grandes geodas de la mina de NAICA. Pero aquí tenemos un rango de variación de sobresaturación, o sea, vamos a ver, por esto que vemos aquí, que variamos entre 25 y 15 grados. Fijaros que el descenso que hay de solubilidad es muy bajo. O sea, lo que tenemos son pequeñas sobresaturaciones, realmente, en el medio que nos forma la geoda. ¿Esto qué implica? Pues seguramente lo que tenemos es la formación de muchos cristales pequeños de repente, ¿no? Luego vuelve a aumentar la temperatura, vuelve a disolver y vuelve a formar otro montón de cristalitos seguramente pequeños. Eso es lo que se llama ripening. Y a partir de ahí empiezan a crecer por estar en un medio tranquilo, estable, con estos ciclos de precipitación repentina, pero eso va creciendo y creciendo y creciendo los cristales, por eso se llama ripening. Si queréis echar mano a la literatura, lo podéis ver por ahí. Y la verdad es que no hay otra posibilidad de explicar cómo se han podido formar los cristales de yeso de Pulpí, porque no estamos
estamos muy lejos de las condiciones de NAICA, ¿no? Bueno, esto supone evidentemente que es necesario que pase mucho tiempo y una estabilidad en las condiciones del medio asombrosas. O sea, primeramente la singularidad de estas geodas, de Pulpí, de NAICA, es que implica un medio de una estabilidad extraordinaria durante miles y miles de años. O sea, algo, pues eso, que solamente en muy pocos lugares del planeta tiene lugar y por eso se forman estos grandes cristales solamente en muy pocos sitios. Bueno, ¿cuándo se habría formado? Tenemos un criterio claro, que es estas costras que veis de carbonato cálcico, que son como espeleotemas, ya están cristalizados sobre cristales de yeso, que veis que muestran algo de señales de redisolución, ¿no? Bueno, estos son claramente posteriores a los cristales de yeso, con lo cual, al poder datar estos, que son en 60.000 años, sabemos que como muy modernos los cristales de yeso tienen esa edad. O sea, tienen que ser más antiguos de 60.000 años. ¿Cuánto más antiguos? Bueno, pues nos vamos a otro criterio geológico que tenemos, que son estas estructuras que os he comentado, que es de justamente cuando se produce la elevación de toda la estructura esta, la Sierra del Aguilón, por encima del nivel del mar, y esto tiene lugar hace unos 2 millones de años. O sea, el rango de edad de formarse, pues desde como muy viejo, 2 millones de años, como muy moderno, 60.000 años. Muy recientemente ha aparecido un trabajo de Gázquez et al, son la gente que trabaja en la geoda de la Universidad de Almería, donde han conseguido datar en 164.000 años el inicio de la cristalización de los cristales. Porque, bueno, un problema que ha habido, nosotros no fuimos capaces, pues no fuimos capaces de encontrar, son tan puros los cristales de yeso que no hay elementos posibles para datarlo. Ellos parece que encontraron unas impurezas en la base de uno de los cristales y lo han podido datar en 164.000 años. O sea, que entre 164.000 y 60.000, pues es el tiempo que ha llevado en la formación, podemos decir, por los datos que tenemos, en la formación de estos cristales. Bueno, esto es un criterio que sabemos un poco la edad, también de cuándo son esas fracturas, por la elevación, pues estos depósitos. Y ya para acabar, sé que soy un poco pesado, pero me emociono con este tema. Un poco por qué he titulado referente del patrimonio geológico y minero de la cordillera bética. Bueno, creo que en buena parte, con la exposición que he hecho, ha quedado claro. Vamos a fijarnos un poco en unos aspectos que no he tratado, como es el minero, ¿no? Bueno, hay una serie de estructuras, el Pozo Maestro, construido a finales del 19, pues es un elemento patrimonial, evidentemente de primera clase, con la casa de máquinas que se conserva bastante bien. Desgraciadamente, de las plantas de tratamiento de mineral prácticamente no se conserva nada, a excepción de estos hornos de calcinación, precisamente de esa época del principio del siglo XX, cuando había que calcinar los carbonatos de hierro de la mina para poder obtener un producto vendible para las siderurgias. Estos son dos hornos que están muy bien conservados y que es un elemento patrimonial característico del yacimiento. También se conserva la casa de la mina, bastante bien, dentro de lo que cabe, y una chimenea que vemos aquí, que era una chimenea de humos. Esto debía haber, seguramente en esa época de finales del 19, principios del 20, la energía se obtenía de vapor, debía haber una máquina de vapor, y esta era la chimenea en alto, siempre se llevaba un alto para que salieran los humos hacia arriba. Esta quedó rodeada de lo que era la balsa de estériles de la explotación de los sulfuros, donde se vertió en este sector que está ahora restaurado, y aquí encima es donde está ahora la recepción de visitantes y tal de lo que es el tema de la visita a la mina. Todo eso está restaurado y era lo que era la balsa de estériles de la época de la lavadero de flotación de 1960-70. Bueno, al interior de la mina, la verdad es que los huecos que hay son impresionantes, las condiciones reológicas del material son muy buenas, permite huecos de unas dimensiones extraordinarias, y hay sitios como este en Quintal Pensara, que es precisamente esa cámara que menciona varias veces, donde se ha hecho la salida de emergencia y que con muy buen criterio los que han hecho la musealización de la mina permiten ver la dimensión del hueco, que impresiona muchísimo. Quizás este sea el hueco más grande que se pueda ver, pero dentro de la mina hay otros muchos muy, muy impresionantes, ¿no? Bueno, en sus galerías hay restos que hablan de la historia de la mina perfectamente. Hay
vamos a decir, estos grafitis, me da rabia decirlo así, o sea, estas pintadas de 1918, por ejemplo, de Sur Martín. Bueno, hay otras muchas, yo he puesto solamente esta, hay muchos enseres mineros. Este es del contrapozo que hay de cuarta a quinta, que se trajo hasta el Pozo Carrasco y se dejó al lado. El de Pozo Carrasco no está, ese se lo llevaron. Luego, bueno, a nivel de geología, pues qué decir con todo lo que he contado. No voy a poner otra vez la foto del pliegue que tanto me gusta, ¿no? Pero las milonitas son espectaculares, los procesos de alteración, estructuras como esta que vemos aquí, que es de libro, que es un shock tectónico relleno de mineralización, y además, con lo bueno que podemos establecer, pues eso, relaciones entre estructura tectónica y mineralizaciones. O sea, algo que en muy pocos sitios se puede hacer con tanta claridad como aquí. En cuanto a la metalogenia, pues, bueno, un poco lo que hemos visto. Fijaros los distintos episodios de mineralización y cómo hemos podido, gracias a sus relaciones entre ellos y con la tectónica, establecer en qué momento se han formado y cuándo unos y cuándo otros. O sea, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que pasa en todas las béticas, ¿no? Nos faltaría, pues eso, haber tenido algo de la mineralización de flúor que hay en Sierra de Gádor, que aquí pues no la hemos encontrado. Y tampoco el oro, evidentemente, de Rodalquilar, porque es algo directamente relacionado con las rocas volcánicas que aquí no las tenemos. Y bueno, y evidentemente, el referente mineralógico sobra las palabras con la geoda de Pulpí, ¿no? Con la gran geoda que pongo en esta imagen y con la que me despido. Y encantado de haber podido contaros todo esto de la mina rica, y que espero que os deis cuenta que es mucho más que solo esto, ¿eh? Hay muchas más maravillas que la geoda. Muchas gracias. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Si eres tan amable, puedes quitar la presentación. Y bueno, pues vamos a proceder a ese turno de intervenciones. Bueno, si tienes problema, no te preocupes, lo podemos... Pero dejar de compartir es, ¿no? Supongo. Sí. Vale, ya está. Ahí está. Efectivamente, perfecto. Entonces, bueno, como comentaba anteriormente, tenemos ahora la posibilidad de establecer preguntas, dudas, aclaraciones. La verdad que me gustaría comentar, antes de que la gente hable, un pequeño detalle. Habréis visto que Fernando ha estado hablando 1 hora y 25 minutos. Esto, bueno, no es habitual en nuestras conferencias, porque siempre le decimos a los conferenciantes 50 minutos, 55 y luego debate, pero yo creo que la intervención merecía la pena y no te he interrumpido en ningún momento. Bueno, pues gracias, la verdad no era consciente del tiempo. Nada, Iba lanzado, emocionado. Por eso te hemos dejado que hablaras, porque la verdad el tema es muy, muy interesante y como la gente está escribiendo en el chat, excelente, ¿no? Yo creo que ha sido una clase magistral de geología, una clase magistral de metalogenia, de yacimientos y sobre todo, bueno, pues ese conocimiento que tienes tú compartido con mucha otra gente y sobre todo con esas últimas investigaciones, creo que nos has puesto una auténtica guinda a todo este ciclo que hemos estado organizando. Yo quiero que la gente hable, quiero que la gente participe. Es el momento de hacerlo, no solamente las felicitaciones, sino creo que ahí hay cosas que han quedado abiertas, ¿no? Yo creo que tenemos un ejemplo claro que hay que potenciar desde un punto de vista patrimonial, no solamente geológico, sino también el minero, que, bueno, Fernando lo ha dejado un poco abierto. Así que está todo para que comentéis. Ahí vemos a Isabel, vemos a Juan Carlos. Sí, puedes ¿Podemos? hablar. Sí, claro. Bueno, Fernando, enhorabuena, siempre sorprendes cómo machacas el conocimiento en cualquier mina que te metes. Hay un antes y un después de tu paso por allí. De verdad que espectacular lo que has contado. Yo quería, claro, técnicamente no soy quien, pero quería a ver si me puedes aclarar porque me llegó un bulo de que unas navidades o un fin de año se metieron unos descerebrados y encendieron fuego dentro de la geoda. ¿Es eso? ¿Qué hay de cierto en eso? O sea, ya cuando estaba la geoda, digamos, Sí. en los medios y ya se estaban haciendo las labores para ponerla en valor.
Bueno, eso más que yo, creo que es Mila, que está también por ahí, la estoy viendo, Sí. quien te puede contestar, ya que ella es la responsable de todo el tema de los guías que llevan la mina, bueno, y ella es la jefa, vamos a decir. Bueno, lo que me dejan. Enhorabuena, Fernando. Se ha hecho cortísima la hora y media. Yo, Joder, vamos, menos mal. no me canso de escucharte, ya lo sabes. Y además hemos tenido la suerte de tenerte de primera mano. Y yo la primera vez que entré en la mina fue uno eras tú. Sí. Y yo siempre digo lo mismo. En esas 4 horas y media que estuve dentro de la mina aprendí más que casi en toda la carrera. O sea que enhorabuena y muchísimas gracias. Y en cuanto a lo de estas navidades, entraron 2, que gracias a las cámaras que hay en la mina, lo que pasa es que estaba en proyecto el poner también alarma y demás, pero las cámaras fueron las cámaras las que pues captaron esas imágenes, se dio alarma a la Guardia Civil y bueno, se denunció, se detuvieron y eso ya está en manos de la justicia. Pero de ahí a todo lo que se ha contado, entraron con botas, entraron con arnés y como sabéis el yeso se araña con una uña, o sea que arañazo evidentemente le hicieron. Pero de ahí a todo lo que se ha contado y todo lo que... no. Afortunadamente no. Afortunadamente no, efectivamente. Sí, que se metieron, como Pedro por su casa, que se metieron por el Castilleter, que eso estaba cerrado y pues ahí tienen una serie de cosas que hicieron mal y que el juez me imagino yo que les dirá algo. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntarle algo a Fernando? Hola, buenas. A ver si me veis. Francis. Hola, sí. Hola. Hola, Hombre, hola, ¿qué tal todos? Bueno, yo nada, agradecer a Fernando, porque ha sido una ponencia estupenda, también se me ha hecho muy corta. Y no solo agradecer la ponencia, sino que, bueno, yo soy Francis, el que no me conozca, soy geólogo, Claro, sí. un poco redactor y junto con otros compañeros, junto con José Ángel Soler, para el acondicionamiento y museización de la mina rica. Y fue fundamental la participación de Fernando porque era una locura los planos que nosotros teníamos para poder hacer visitables, sobre todo los accesos exteriores. Era una auténtica locura porque el acceso, como bien dice Fernando, cuando entraban los mineros, era una pequeña gatera que era absolutamente inviable hacer el acceso por ahí, turísticamente. Y fue gracias a los planos que nos pasó Fernando y junto con Juanma Ruiz, el magnífico trabajo que hicieron ellos, con esos planos y un poco de labor de espelio, bajándonos por esas cuerdas, bajando exactamente, viendo esa anchura que podíamos hacer el acceso, y fue esencial la labor de Fernando ahí. Y también su geología, toda la zona de fallas, para ver las zonas que había de problemática en cuanto a geotécnicamente la mina. O sea que simplemente no una pregunta, prácticamente es un agradecimiento a Fernando por su gran labor junto con Juanma Ruiz en este espacio, ¿no? Que ha sido fundamental no solo ya para su conocimiento científico, sino también para poder poner en valor ese espacio, ¿no? Bueno, gracias Francis por las palabras y nada, un poco he intentado al mostrar esa imagen y decirlo, el buen trabajo que hicisteis, la verdad sorprendente. Yo tengo que decir que nunca creí que la geoda se pudiera ver, o sea, salvo que la rompieras por un lado, y la solución que le disteis al poderse tumbar y eso, vamos, matrícula de honor ante ello. A Mila se lo dije, no he tenido ocasión de decírselo a ti personalmente y a Solanilla, pero vamos, un trabajo de verdad chapo. No, yo creo que la geoda tiene mucha suerte, ¿no? Porque ha contado actualmente con Mila y los guías que están allí, que son magníficos, y vuestro trabajo anterior y bueno, nosotros que tuvimos tener suerte con lo que pudimos hacer ahí, y la verdad que es un orgullo participar. Pero vale que... ¿Cómo es la cosa? No sé qué ha pasado. bueno, Ahora. Sí. Que digo que ha sido todo, un poco un equipo conjunto que hemos trabajado ahí desde Mira actualmente, con el equipo que tiene, que es magnífico el equipo de guía que tiene y que ya sabemos todo qué buen trabajo hacen, ¿no? Y vosotros que estuvisteis allí, bueno, y nosotros siempre, yo siempre digo lo mismo, cuando fuimos a ver, que me llevaron a ver la geoda, a ver cómo podíamos hacer accesible la geoda, para mí, como tú dijiste, Fernando, es la mina. Y la mina es impresionante. Mucho más que Mike, incluso siempre digo, me impresiona más la mina que la propia geoda. Sí. Para los que tenemos raíces mineras, desde luego. Bueno, ese fue nuestro problema cuando la encontramos, que pensábamos que era un aliciente más, ¿sabes?
Sí, sí. Bueno, como yo le digo, yo estuve visitándola hace escasamente un mes y Bueno, como le digo a mis amigos, la geoda es la guinda de la visita. Es la Bueno. guinda de la visita. Bueno, yo quería hacer un comentario, ya que se ha hablado mucho, sobre todo por esa primera introducción que ha hecho Fernando a su exposición. Cuando fui a ver la geoda, me parece que lo comenté con la persona que nos acompañó, me parece que se llama Juan Luis o el paso, Jesús, exactamente, Jesús, Moderador. perdón, que fue la persona que nos enseñó. Hubo un momento donde había un panel cerca de la geoda donde se explicaba un poco la historia y yo le hice el siguiente comentario. Digo, aquí falta el nombre de algunas personas, entre ellas Fernando, porque había visto un libro bueno, que nuestra sociedad va a presentar en el congreso que hagamos en Cuevas de Almanzora a finales entre septiembre y octubre. Muy bonito, por cierto, el libro. Y cuando lees ese libro y habla de esta zona, sí mencionan a Fernando en el libro. Entonces yo creo que había que dar un paso más en ese reconocimiento, sobre todo a ese grupo mineralogista, por supuesto a las personas que ha dicho Fernando, pero yo creo que también Fernando debería estar ahí. Así que lo dejo, Claro por que si sí. alguien tiene que cogerlo. Alguien que tome nota. Apuntado. Mira, Apuntado. de verdad que yo luché porque cuando nos sacaron de allí, digamos, a patadas, me dio mucha rabia, sobre todo el desprecio que se hizo hacia los verdaderos descubridores, hacia Efren y a los Cuestas, ¿sabes? Y bueno, ha sido una lucha lenta y continua, pero al final hemos conseguido su reconocimiento, ¿no? Y bueno, yo con que ellos figuren, ¿sabes? Para mí, el reconocimiento es haber disfrutado todos los años que he disfrutado ahí, ¿sabes? Y cuando voy, que Mila me agasaja, ¿no? Eso pues, suficiente. Pero que aunque no esté en el cartel, le tienen que pitar los oídos, porque nombrarlo lo nombramos en todas las visitas. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, yo Da creo que... paso, Luis. A ver, ¿Sí? ¿qué tal? José A Luis ver, Salinas. José Luis. Bueno, yo como siempre soy barroco, para esto soy cordobés como Luis de Góngora. Se pone a temblar nuestro presidente. Bueno, dos cosas. En primer lugar, me llama la atención, digamos, los nombres casi poéticos que tienen algunas concesiones, que nadie ha reconocido a ello. ¿Quién tal pensara, por si acaso, que nombres tan bonitos, ¿verdad? Sí. Tan sugestivos. Realmente no es habitual que unas concesiones se llamen así, lo cual me llama la atención. No sé las circunstancias por las cuales se llamaron así y a mí me llama la atención. En segundo término, felicitar a Fernando por la, digamos, disertación doctoral que ha tenido en los aspectos, digamos, geológicos, estrictamente, tectónicos y mineralógicos, para génesis y demás, pero quizá yo he echado en falta algo más, profundizar algo más en el tema de la geología, que a fin de cuentas es la, digamos, el centro gravitacional de esa mina. Vamos a ver. Evidentemente, la génesis de esa geoda tiene un proceso que consiste primero en un rebajamiento del nivel freático que permite una acción de disolución de la cavidad y después una subida del nivel freático que permite la inundación de la cavidad con una salmuera. Eso es claro y nos remitimos como ejemplo más evidente a la cueva de Naica, que estaba dentro de una mina y realmente cuando la descubrieron estaba inundada y fue la explotación de la mina la que rebajó el nivel freático. Entonces la cuestión mía que yo me gustaría saber es no ya tanto el tiempo en el cual se pudo gestar esa geoda, sino, digamos, el proceso de génesis, que implica una variación del nivel freático, una aportación de salmueras consecuente a esa, digamos, oscilación del nivel freático. Por consiguiente, la evolución de la mina no solamente ha sido desde el punto de vista geológico, de reimplantación de minerales, etcétera, sino también de la propia génesis de la geoda. Y quizás eso es lo que echa un poco de falta en la disertación. Muchas gracias. Bueno, José Luis, voy a empezar por esto último, ¿sabes? Que comentas.
Vamos a ver, yo podía haber hablado mucho más de la geoda, pero entonces en vez de 1 hora y 20 nos habíamos tirado aquí 2 horas, ¿sabes? Luego, evidentemente es evidente que tiene que haber oscilaciones del nivel freático, pero te diría casi con seguridad, lo que es la geoda tuvo que estar permanentemente inundada para que pudiese formar esos cristales. Es como, fíjate lo que tú has dicho de Naica, ¿sabes? Lo que es la gran cueva de los cristales, de lo que es la grande, ¿no? Digamos, esa ha estado permanentemente inundada hasta que la explotación minera rebajó el nivel freático. Realmente el nivel freático en Naica estaba más o menos donde estaba la otra ciudad que se encontró antes, que era la Sala de las Espadas, que era el nivel como, no sé muy bien, creo que era 160 o una cosa así, mientras que la ciudad grande está como en el 280. ¿Sabes? Realmente la formación de la Sala de las Espadas se debe a que ahí hubo momentos que sí estuvo por debajo y momentos que estuvo por encima del nivel freático. Pero lo que es la ciudad grande, esa estuvo permanentemente inundada. Igual que seguramente ocurrió aquí. Seguramente aquí el nivel freático estuvo permanente en lo que sería aproximadamente desde el nivel de segunda planta. ¿Sabes por qué? Lo digo, pues porque justamente a partir de ahí es donde vemos las grandes cavidades rellenas, algunas totalmente de cristales enormes y otras parcialmente rellenas, y entre ellas la gran geoda, ¿sabes? O sea, para su formación sí hubo oscilaciones del nivel freático, pero la geoda siempre estuvo por debajo del nivel freático. Y respecto a lo de las concesiones, ¿sabes? Que me ha hecho mucha gracia que te hayas fijado en ello. Es curiosísimo, ¿sabes? Pero en todo lo que es Almería, si echas mano de planos antiguos de la zona de Rodalquilar, del Cabo de Gata, hay unos nombres simpaticísimos, ¿sabes? A mí la que siempre tengo marcada, que es la que más gracia me hace, es el Pirrimpimplín. Es que era una concesión del Cabo de Gata. Y tiquismiquis. Tiquismiquis. Bueno, Juan Peña conoce muchas veces por ahí, te puede decir seguramente cantidad de nombres, ¿no? Bueno, no quiere sociedad, transacción, la misma que es la de gorda de Rodalquilar, ¿no? O sea, son muchos los nombres muy curiosos. Se ve que eran grandes poetas los que ponían los nombres de concesiones por allí, en vez de Santal, San Cual, que era por otro lado. ¿Sabes? Allí eran nombres. Bueno, yo estoy muy a gusto con todos vosotros. Veo que seguimos manteniendo la atención porque hay un grupo importante de personas todavía conectados, pero tenemos que dar por finalizada nuestro webinar. Entonces, voy a dar la palabra a nuestro presidente y antes de despedirme, agradeceros a todos haber estado aquí, agradecer a Fernando que hiciera caso de mi llamada y bueno, eso es porque queda algo de esa amistad que tenemos, que respondió a la primera. Y yo animar sobre todo a la gente que trabaja ahí en la geoda de Pulpí a seguir poniendo en valor el patrimonio minero, y si en un momento determinado pues, necesitan de nosotros para esa valorización en todo lo concerniente a la parte minera propiamente dicha, aquí estamos. Gracias y os emplazo a seguir asistiendo a nuestros webinars que esperemos se puedan hacer a partir del mes de otoño. Antonio, cuando quieras. Bueno, pues yo voy a aportar poco más porque prácticamente lo ha dicho todo Luis. A Fernando le conocemos hace mucho tiempo. Fernando es un atrevido, ha sido un minero. Yo le conocí recogiendo minerales que él nos acordará a lo mejor. En la cartera Exactamente, ¿te acuerdas? Perfecto. Bueno, pues desde entonces nos une mucha amistad y bueno, hemos hecho algún recorrido. Yo llevé hace en el 2018, se ve gente allí a Puerto Llano, nos hizo un recorrido tremendo. Y yo te quiero dar la enhorabuena porque yo sabía que esta charla era importante y yo creo que además la has enfocado muy bien porque hablamos de patrimonio, patrimonio, patrimonio y ya has hablado de yacimiento. Existe mina porque hay yacimiento, si no, no hay mina. Y bueno, luego hay unas técnicas mineras que se aplican que habrá que analizarlas también, que eso sería otra parcela. El nombre que dice de las minas no es solo de Almería. Yo he trabajado en la zona de Teruel y hay casos muy curiosos donde está el museo de Escucha, la mina aquella la explotaba en Caso, y era el nombre de la concesión era Aún hay Caso. O sea, fijaros ahí el nombre de palabras. Y bueno, pues de verdad que agradecer a la gente que ha estado. Yo he estado viendo a la gente que
que se ha conectado, se ha mantenido siempre el mismo nivel, o sea que yo creo que han mantenido el hilo bastante interesante. Y bueno, pues en las conferencias, como ha dicho Luis, yo creo que nos juntaremos el grupo que estamos analizando este asunto. Como dijo él al principio, surgieron por el tema de la pandemia, pero bueno, tiene otro doble recorrido. El doble recorrido es que no solamente la gente que se ha conectado hoy, sino que nosotros lo subiremos a YouTube y estarán ahí y bueno, hacemos un seguimiento y estamos viendo que tiene se visita luego también posteriormente, cada uno a la hora que quiere y como quiere. Y bueno, yo solamente hablar, pues bueno, que vamos a ir próximamente, como ha dicho Luis un poquito, vamos a ir muy cerquita de Pulpí, vamos a ir a hacer nuestro congreso este año allí en Cuevas de la Almanzora, que también tiene un rico patrimonio. Pues bueno, nosotros nos movemos pues, gracias a la colaboración de gente que, pues bueno, en este caso es un socio nuestro que vive allí, que reside allí, ha animado al ayuntamiento y tenemos muchas esperanzas. De momento hay a las fechas que estamos, que siempre la gente aguanta hasta el final, pues ya hay bastantes inscritos. Y bueno, pues yo creo que tenemos que tener esperanzas y que bueno, si todos los que podáis asistir, pues que asistáis. Y bueno, volveremos a vernos, yo creo. Nos juntaremos la comisión y yo creo que tenemos que seguir y buscando este punto de unión. Muchas gracias a todos y sobre todo también a Luis, porque ha sido el que ha coordinado bastante de las conferencias. Él aporta mucho en los conferenciantes y